Muy buenos días a todas y a todos. Hoy el Consejo de Ministros estuvo considerando y aprobó unánimemente los lineamientos de negociación colectiva para esta ronda de consejos de salarios que se inicia ahora, en algunos casos ya se ha iniciado. Es la sexta ronda de negociación colectiva. Y en primer lugar queremos señalar, como se hizo en el Consejo de Ministros, la satisfacción por el trabajo conjunto que los equipos de ambos ministerios, el de Economía y Finanzas y el de Trabajo y Seguridad Social, realizaron, en particular durante estos 2 meses, para llegar a estos lineamientos que fueron presentados hoy en el Consejo de Ministros y, como señalé, aprobados, y que esta tarde a las 17 horas serán explicitados en detalle al Consejo Superior Tripartito de Salarios del Sector Privado. Estos lineamientos son lineamientos para el sector privado y adelantamos que ya hemos comenzado a trabajar en conjunto también ambos ministerios para tener próximamente los lineamientos correspondientes en concordancia con el presupuesto nacional para el sector público. Pero lo que vamos a referirnos ahora tiene que ver con los lineamientos para el sector privado de actividad. En este sentido, comenzamos a trabajar a principios de mayo, fuimos avanzando en las conversaciones, en los análisis de los distintos lineamientos y parámetros y sectores de actividad, y hemos definido cuáles son los objetivos principales a tener en cuenta para esta ronda. En primer lugar, el promover aumentos salariales diferenciales, atendiendo a la situación de los trabajadores con ingresos más bajos o ingresos sumergidos. En segundo lugar, compatibilizar el crecimiento del salario real con la necesidad de continuar creando puestos de trabajo, o sea, mantener los elevados niveles de empleo que el país tiene y en ese sentido articular las políticas de ingresos con las políticas de empleo y en particular el crecimiento del salario real. En esta misma línea, un tercer objetivo es proteger las mejoras salariales obtenidas en los últimos 10 años, asegurando por lo menos el mantenimiento de los niveles de salario real actuales. En cuarto lugar, atender el dilema entre salario y competitividad de los sectores exportadores, de modo que el país pueda seguirse desarrollando y pueda seguir creciendo en esta actividad. En quinto lugar, atender o contemplar la heterogeneidad entre los diversos sectores de actividad. Y sexto, tal cual viene planteándose, y es una medida de las principales del Gobierno Nacional, que es la Estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo, promover en la negociación colectiva la mejora de las condiciones de trabajo, la calidad del empleo, la capacitación de trabajadores y empresarios y el Sistema Nacional de Cuidados. Por estos motivos estamos hablando de lineamientos en la negociación colectiva, no solamente de pautas salariales, porque entendemos que el conjunto de estas iniciativas, de estos parámetros, tienen que ver con un conjunto de factores que influyen en la mejora de las condiciones de trabajo y en el desarrollo de las empresas. En este sentido, también queremos especialmente destacar en los lineamientos
que estamos hablando por ejemplo, cuando hablamos de la heterogeneidad de los sectores, estamos hablando de la clasificación de los sectores en 3 tipos. Y en ese sentido lo que se promoverá es la autoclasificación por las partes, o sea, se autoclasificarán entre empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones representativas. Allí tendremos lo que son los sectores más dinámicos, a vía de parámetro aquellos sectores que tengan un crecimiento mayor al 4% anual, los sectores, en la otra parte, en la otra punta, los sectores con problemas, por ejemplo, sectores que son beneficiarios de subsidios del Estado, sectores que estén en riesgos de empleo, sectores con envíos importantes a seguro de paro, sectores con problemas de competitividad, y en el medio un tercer sector que justamente se autoclasificará como sector medio. Por otro lado, lo veremos en algunos números que Danilo estará presentando. Habrá incentivos, una promoción por parte del Gobierno Nacional en estos lineamientos de los incentivos por productividad. Cuando hablamos de productividad estamos hablando de lo que significa tanto los sectores específicamente productivos, industriales, como lo que puede hacer, por ejemplo, en otros sectores de servicios, lo que es la mejora de procesos, la mejora de servicios, la mejora de distintos factores que acumulen en ese sentido. En este aspecto, los incentivos por productividad serán a nivel de empresa, de conjunto de empresas o por rama. Esto será decisión de las partes. Y en todos los casos, esos incentivos por productividad deberán estar por encima de los mínimos establecidos para la rama de actividad. Por otra parte, también en lo que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros, se establece una articulación entre lo que son una serie de parámetros existentes y normativas existentes en diversos sectores de actividad, como por ejemplo aquellos sectores que tienen precios tarifados o regulados. Se tendrán en cuenta que el traslado a dichos precios regulados o tarifados estén de acuerdo a los lineamientos de estas propuestas de negociación colectiva. También el Gobierno tendrá en cuenta el traslado en aquellos sectores que reciben subsidios o exoneraciones de parte del Estado que financia a toda la sociedad. Y por otra parte, también está claro que hecho el acuerdo a nivel de Consejo de Ministros, y obviamente a partir de la propuesta conjunta que hoy elevamos ambos ministerios aquí presentes, estos serán los lineamientos que llevarán adelante los negociadores del Poder Ejecutivo y en particular los del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esta sexta ronda de negociaciones. También se establece inicialmente un periodo de negociación que está previsto inicialmente en 90 días a partir de hoy, que es cuando se va a comunicar estas pautas al Consejo Superior Tripartito. Podrá haber alguna excepción que específicamente fundamentada atenderá al Poder Ejecutivo de un plazo mayor y luego de vencidos los plazos se procederá a votar de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Consejo de Salarios y en el convenio 131 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, queremos destacar que también habrá
en caso de ser necesario, flexibilidad en estos acuerdos, atendiendo la heterogeneidad sectorial o las diferencias que existan al interior de cada sector, y en ese caso, eventualmente y con la fundamentación necesaria, se podrán atender casos que se presenten de eventuales descuelgues. Estos criterios generales, reitero, son básicos para todo el proceso de negociación colectiva de esta etapa, que serán comunicados al detalle esta tarde a las partes a las 17 horas. Y ahora le paso al compañero Danilo a los efectos de que él explique más en detalle algunos aspectos de cifras y de números en ese sentido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. A la luz de los criterios fundamentales que señalaba el ministro Murro recientemente, creemos haber logrado una propuesta lo suficientemente flexible como para hacer compatibles los objetivos de la defensa de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los trabajadores. Y al mismo tiempo considerar la heterogeneidad de situaciones que planteaba el ministro Murro. Heterogeneidad que tiene que ver con la situación distinta por la que atraviesan algunos sectores de la economía, algunos con problemas, otros más dinámicos, otros en una situación intermedia. Por eso, quiero comenzar por decir que para los convenios que están venciendo en el día de mañana, concretamente, nosotros vamos a proponer un acuerdo a 3 años de plazo. Y para los convenios que vencen el próximo año, en 2016, vamos a proponer acuerdos con 2 años de vigencia. La periodicidad de los ajustes salariales será semestral. Y en ese contexto proponemos los siguientes aumentos nominales. Para el sector más problemático de la economía, aquel que tiene problemas de trabajo, que está enviando trabajadores al seguro de paro, por ejemplo, aquellos sectores que están subsidiados porque están en circunstancias difíciles, los aumentos serán sobre base anual, de 8% para el primer año, 6,5% para el segundo año y 6% para el tercer año. En la medida que los ajustes son semestrales, la mitad de cada una de estas cifras es la que se ajusta en cada semestre. Por ejemplo, el primer año del sector en dificultades, que tendrá un aumento de 8%, será 4% en el primer semestre y 4% en el segundo. Para el sector medio, las cifras son 8,5% para el primer año, 7,5% para el segundo y 7% para el tercero. Y para el sector más dinámico de la economía, estamos proponiendo para el primer año un 10% de ajuste, para el segundo año un 9% y para el tercer año un 8%. Es obvio que me estoy refiriendo a los convenios que tienen 3 años de duración. Los que tienen 2 años de duración, que se van a acordar el próximo año, tienen la aplicación de lo que he llamado recién segundo año y tercer año. Esto es, para los primeros se aplican los 3 años que mencioné, para los segundos, para los que se acuerdan el año que viene, rigen el segundo y el tercer año. Ahora bien, como bien decía el ministro Murro, queremos tener una diferenciación para los salarios más sumergidos. Por lo tanto, a los ajustes que acabo de señalar se agregarán entre los sueldos de 10.000 a 12.000 pesos mensuales
un aumento adicional de 3,5%, adicional a los que ya señalé. Para los salarios de entre 12 y 14 mil pesos, un adicional de 2,5% que se agrega a los que ya mencioné. Ahora bien, vamos a establecer correctivos a estas cifras nominales que acabo de señalar. Para los convenios de 3 años, al final del segundo año de vigencia del convenio se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial adicional por la diferencia entre la inflación observada, acumulada en la realidad durante dicho periodo y los ajustes salariales que se hayan dispuesto en ese periodo. Para los convenios que tienen 2 años de duración, esto se hará precisamente al final del periodo. Al final del periodo de vigencia del convenio se hará la comparación entre ajuste salarial e inflación y se, por supuesto, corregirá en la medida que haya diferencia entre una y otra. Y para los convenios de 3 años, además del correctivo a los 2 años, hay un correctivo al tercer año que opera exactamente de la misma manera que acabo de señalar. Pero tenemos una herramienta adicional por si durante el transcurso de los periodos a los que acabo de hacer referencia hubiera un incremento inflacionario que no deseamos ni esperamos, pero que tenemos que prever, una llamada cláusula gatillo, que se aplica inmediatamente que se supere cierto nivel de inflación. Los ajustes o correctivos a los que yo acabo de hacer referencia se aplican precisamente en forma semestral o anual, pero pudiera haber en el país un evento que, repito, no deseamos ni esperamos, pero que tenemos que prever. Entonces, habrá una cláusula gatillo que dice que si la inflación acumulada desde el inicio del convenio superara el 12%, al mes siguiente de comprobada esta situación, se hará la corrección correspondiente por inflación. Esto es un caso excepcional que está previsto en los acuerdos por si llegara a ocurrir. Esto obviamente está previsto para los dos tipos de convenios, para los convenios a 3 años y para los convenios a 2 años. En caso de aplicarse esta cláusula gatillo, la medición de la inflación de referencia a efectos de determinar una nueva aplicación de la misma en el futuro, será la acumulada a partir de ese momento, como es lógico. Si se aplica una cláusula gatillo, arrancamos de cero para medir un eventual reajuste futuro. El ministro Murro ya adelantaba los temas que podríamos considerar no salariales y que son para nosotros de mucha importancia, porque tienen que ver con la calidad del trabajo, tienen que ver con equidades y derechos como los de género, tienen que ver con la capacitación de los trabajadores y para nosotros, vuelvo a repetir, son tan relevantes, tan importantes como las disposiciones que tomamos en materia salarial. El ministro Murro lo decía en sus primeras palabras, esta es la propuesta del Poder Ejecutivo en su conjunto, que sin fisuras y por unanimidad ha aprobado estos lineamientos y los va a defender. Los va a defender incluso, por un lado, anteponiéndolos a otros criterios que se hayan aprobado por diferentes normas en vigencia, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si hay sectores con subsidios especiales o con precios tarifados especiales,
lo que va a predominar es este lineamiento. Y naturalmente, es lo que le vamos a proponer a las partes acordarán. Si no hay acuerdo de partes, el Poder Ejecutivo, de ser necesario, vota por estos lineamientos que yo estoy compartiendo con ustedes junto al ministro Murro. Y una última reflexión, para el salario mínimo nacional también estamos previendo una evolución especial. Esto está en línea con el apoyo a los salarios sumergidos. Estamos proyectando un aumento de 11,5%, 11,5% del salario mínimo para 2016, un aumento de 10% para 2017 y un aumento de 9,5% para 2018. Esto haría evolucionar al salario mínimo nacional de esta manera: 11.150 pesos en 2016, 12.265 en 2017 y 13.430 en 2018. Vuelvo a repetir que esto está en línea con los conceptos fundamentales que el ministro Murro señalaba al principio de esta conferencia de prensa, en el sentido de privilegiar a quienes están, desde este punto de vista, en peor situación.